Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad vamos a ver transporte de membrana, pero transporte activo. Esta es la segunda parte del tema. Si no viste transporte pasivo, la primera parte, te invito a que lo veas porque todo tiene correlación y no vas a entender la clase de hoy. Seguimos manejándonos con el libro Anatomía y Fisiología Humana de Editorial Pearson, el que ves en la imagen. Este es un tema que está en la unidad 3, ¿sí? En la unidad 3, por eso puse acá unidad 3. Yo soy la profesora Giovanetti Carla y te invito a ingresar a mi clase de hoy. Transporte de sustancias. Habíamos visto que las sustancias pueden transportarse desde el medio extracelular al medio intracelular por dos vías. Por el transporte activo o el transporte pasivo. El transporte pasivo ya lo vimos, era este que no gastaba ningún tipo de energía, la molécula pasaba de un lado al otro sin gastar en lo más mínimo energía, como Garfield, como esta muchacha que se deja llevar haciendo la plancha por la corriente a favor del gradiente de concentración. Ahora, ¿qué pasa si estas moléculas no pueden pasar de un lado al otro sin gastar energía? Necesitan un gasto de energía porque si no, no pasan. ¿Sí? Como acá. Necesitan gastar energía y cuando gastan energía, lamentablemente estas moléculas tienen que nadar contra la corriente, como este muchacho. Nadan contra la corriente, en contra del gradiente de concentración. Esto es algo figurativo, que yo lo nombro como para que te sea más fácil acordarlo, ¿sí? No tiene mucha relación esto de nadar contra la corriente o hacer la plancha. Simplemente es para que relaciones los conceptos. Veamos qué es esto de transporte activo. En el transporte activo, en este que se requería energía si no la molécula no pasaba de un lado al otro, este gasto de energía es el gasto de ATP. Las moléculas utilizan ATP. ¿Qué es el ATP? Porque lo vas a escuchar todo el tiempo de ahora en más. El ATP son las siglas de adenosín trifosfato. Trifosfato de adenosina. Es la principal fuente de energía de los seres vivos. Es la energía. ATP es energía. El transporte activo, como te dije, van en contra del gradiente de concentración. Por eso la foto del muchacho en contra de la corriente. Bueno, para que te acuerdes nomás. Veamos esta imagen. Acá tenemos una imagen de una molécula que va a intentar pasar por difusión facilitada. ¿Te acordás de difusión facilitada, que era el transporte pasivo? Acá pasa. Pero ¿qué pasa cuando la molécula es grande como esta? Es una molécula enorme, como acá también. Y no puede pasar por las proteínas facilitadoras que vimos anteriormente. No puede pasar porque no entra, no puede pasar para el otro lado. Entonces necesita energía, necesita un empuje, necesita tal vez una bomba que las impulse de un lado al otro porque no pueden pasar por difusión simple o difusión facilitada. Vamos de lleno a transporte activo. Y en el transporte activo acordémonos que es un movimiento que va en contra del gradiente de concentración, como ese muchacho que va en contra de la corriente. Si va en contra de la corriente, ¿va a gastar energía o no? Obviamente que sí. Tiene que aportar mucha energía porque va en contra del gradiente, ¿no? En contra de la corriente. Bueno, hay dos tipos de mecanismos más importantes de transporte activo. Uno son el transporte activo propiamente dicho y otro es el transporte activo vesicular. Vamos con el transporte activo propiamente dicho. Acá te puse unos ejemplos simplemente porque es mi forma de entenderlo y tratar de que vos lo entiendas de igual manera.
Imaginémonos, yo tuve unas bombas de estas cuando era chica, unas bombas de agua. Lo que hacía era extraer, haciendo fuerza, bombeando agua desde el interior de la tierra al exterior. Ahora imagínate que no es agua lo que hay que traspasar de el medio exterior al medio interior, sino que son moléculas, moléculas de aminoácidos, algunos azúcares, algunos iones. Hay que llevarlos de un lado al otro, bombeando, haciendo fuerza. Por eso se necesita ATP. ¿Y qué es ATP? Ya lo vimos, es energía, adenosín trifosfato, ¿sí? Entonces podemos decir que en el transporte activo propiamente dicho se necesitan de proteínas transportadoras, pero que funcionan como bombeadores, como estos bombeadores de acá. Así funcionan. Son bombeos de soluto. Necesitan, para empujar, como son moléculas bastante grandes y no pasan de un lado para el otro, necesitan ser empujadas por bombas, bombeando. El otro transporte es un transporte vesicular y hay dos tipos de transporte vesicular: endocitosis y exocitosis. El transporte vesicular implica que también se vaya a utilizar ATP, pero lo hacen de distinta manera y lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y acá tengo un ejemplo en la imagen de transporte activo propiamente dicho, ¿no? Tenemos las células bombeadoras, las células no, digo, las proteínas bombeadoras como estas, que va a permitir este transporte. Sin estas proteínas bombeadoras no es posible el transporte activo por bomba. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos moléculas de sodio, ¿no? Estas son moléculas de sodio y moléculas de potasio. Las moléculas de sodio están saliendo al exterior y las moléculas de potasio están ingresando al interior de la célula. ¿Y esto por qué? Porque la bomba de sodio y de potasio, en este ejemplo, pasa simultáneamente, pasa al mismo tiempo. Egresa sodio e ingresa potasio. Egresa e ingresa. ¿Sí? Esto pasa simultáneamente. Ese es un ejemplo de transporte activo propiamente dicho, con gasto de energía ATP por proteínas de bomba. Bueno, el otro transporte activo era el vesicular, donde también había gasto de energía, también se utilizaba ATP, energía. Se podía producir por dos formas, o exocitosis o endocitosis. En la exocitosis, el material sale de la célula hacia afuera. Vamos a concentrarnos acá. Acá está. Las moléculas que tienen que ser secretadas se chocan porque se juntan y se van a chocar con la membrana plasmática y al chocarse se hacen parte de esa membrana plasmática. Pero se produce un quiebre entre la membrana plasmática y las moléculas, la vesícula que se formó. Al producirse ese quiebre, empiezan a salir las moléculas hacia el exterior. ¿Sí? Acá la imagen está animada, donde vas a ver una vesícula, que es ese círculo, eso es una vesícula, son sacos las vesículas, con contenido, sacos de moléculas, esas son vesículas. Ahí se forma una vesícula, se choca con la pared y después sale el contenido al exterior. Va de nuevo, se forma la vesícula, se acerca, se choca con la pared, se quiebra la pared y sale el contenido al exterior. Vamos con esto, con endocitosis. El material ingresa a la célula desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde afuera hacia adentro. Hay dos tipos de endocitosis. Esta
o esta. Esta es la fagocitosis, ¿sí? F de fagocitosis. Acá, ¿qué pasa? ¿Ves la membrana plasmática? La membrana plasmática hace como una depresión y engloba a la molécula y se la lleva para adentro, en esta. ¿Ves? La molécula está afuera y se la come y se la lleva para adentro. ¿Sí? La fagocita se la come y digiere, la lleva hacia adentro. La membrana plasmática hace como una curvatura, como una boca, como un Pac-Man. La engloba y se la hace parte de ella. En esta es la pinocitosis, es otra forma de endocitosis. P de pinocitosis. Con esto terminamos todo lo que es transporte de membrana. Ya vimos en el video anterior transporte pasivo. Esta es la segunda parte de transporte activo. Si te gustó el video, suscríbete, dame un like. Si tenés alguna consulta, por favor, no dudes en hacérmela y te espero en las siguientes clases.